versículos. En este caso, para Lucas 9:23, Jesús está hablando a todo aquel que de alguna manera, voluntariamente, quiera venir en pos de él. Y para aquel que quiera venir en pos de él, le expresa dos cosas que hemos estado hablando. Es negarse a sí mismo, es tomar su cruz cada día, por eso hablamos de una cruz diaria, y es seguirlo. Bien, déjeme decirle esto en otros términos, tal vez un poco más aterrizables, si así se pudiera decir, o de diario vivir. El día que usted como mujer o como varón decidió casarse, tuvo que tomar varias decisiones en su vida. Una de ellas era que ya no iba a vivir solo o sola. Otro era que todo lo que tuviera iba a ser compartido. Y la tercera decisión que tal vez uno dice, pero uno enamorado, sí, pero tuvo que tomar una tercera decisión que era implícita, aunque tuvo que expresarla explícitamente, y fue dejar a padre y a madre, dejar a hermanos, para unirse a la otra persona. ¿Significa que usted dejó de amarlos? No. ¿Significa que murieron para usted? No. Significa que tomaron el lugar correcto. Y el lugar correcto es que ellos no eran parte de su nuevo hogar. Ellos eran parte de su familia, pero no de su nuevo hogar. ¿Qué significa eso? Que ya usted no puede consultar un consejo con papá, con mamá, con los hermanos, pero ellos no son los que van determinando qué va a pasar en su hogar. Y eso es parte de lo que a veces no comprendemos. Cuando tomamos una cruz diaria, significa que esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, amigos, toman su lugar, pero no toman el lugar de Cristo, porque el lugar que le corresponde a Cristo es el primer lugar. De ahí que cuando el Señor dice, si alguno quiere, no le dice como una demanda, no lo está expresando como algo que tiene que hacerse, no. Expresa el hecho volitivo, la decisión personal de cada uno. De ir en pos de él implica negarse a sí mismo, es decir, estar pensando en que esto ya no es un asunto de mis sueños, no es un asunto de mi vida, no es un asunto de lo que yo quiero. Por el contrario, los que son casados lo saben mejor que yo misma. Casarse implica negarse uno todo. Los padres saben lo que es quitarse hasta el pan de la boca por un hijo. Tomar su cruz cada día, lo hemos hablado durante estos 3 martes, involucra no a mi manera, y seguirlo. Y uno solo sigue a Cristo en términos de lo que Cristo determina. Uno no sigue ideales, uno no sigue, déjeme decirle, uno no sigue a cualquiera. Uno sigue generalmente a aquellos que le establecen una meta, un objetivo, aquellos que caminan de acuerdo a los conceptos que uno tiene. Algo que me parece hermoso cuando el Señor dice, ¿podrán andar dos si no estuvieran de acuerdo? No solo se está refiriendo a una pareja, está refiriéndose a Cristo mismo. ¿Cómo podríamos nosotros caminar con Cristo si no estuviéramos de acuerdo? Por eso tal vez este es nuestro gran versículo bandera. En su pantalla está viendo efectivamente la línea de la vida eterna. Estamos recordando cómo efectivamente hay un nacimiento espiritual y entramos en la línea de la vida eterna por el acto que cometió Cristo en la cruz, y cómo nuestro pasado fue transformado, aunque lo que merecíamos era el infierno. ¿Por qué lo planteamos de nuevo en pantalla? Porque no podemos olvidar. Yo creo que la cruz, así como la vemos aquí en la tierra, va a ser recordada en los cielos. Cristo, cuando resucitó, le dice a los discípulos, acérquense y toquen. Y ellos vieron sus manos horadadas y vieron el costado. Recuerde que Tomás, el Señor le permitió meter la mano en el costado, y vieron las señales muy seguramente de lo que fue la corona de cruz. Y déjeme decirle que el Señor tomó esa forma cuando se despojó de ser Dios y se hizo hombre, pero creo que lo más conmovedor de todo es que esa eternidad, que podemos con mirarlo a Él, comprobar que la cruz fue verdad. Y no vamos a olvidarlo a eternidad, porque es que Él fue el pago del amor profundo del Señor. Y de ahí que hablábamos de este Gálatas 2:20,
que sigue siendo efectivamente clave y crucial con Cristo, y creo que quisiera pedirle que imagine la cruz y que imagine a Cristo en la cruz. ¿Cómo estoy yo con Cristo en la cruz? Bueno, déjeme recordarle que Cristo es la cabeza y usted y yo somos parte de su cuerpo. Por eso es que estamos con Cristo en la cruz, porque a la cruz fue el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ya no vivimos nosotros. Él, que es la cabeza, vive en nosotros. Él es el que determina para dónde caminamos, para dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué? Porque fue resucitado por el Espíritu Santo de Dios. Y si Él es la cabeza, Él es el que en el orden divino determina qué debemos hacer. Hay una enfermedad, no sé si usted lo sabe, pero hay una enfermedad en donde si usted se está abrochando con las dos manos, la mano izquierda puede empezar a desabrocharse, pero eso es una enfermedad del cerebro que neurológicamente hace que la persona haga las cosas contrarias a las que fue diseñada. Pero como nuestra cabeza es Cristo, no hay manera de que exista ese tipo de enfermedades. La cabeza es Cristo. El cuerpo de Cristo fue a la iglesia, a la cruz con la cabeza. Fue resucitado la cabeza con el cuerpo. No, el Señor no resucita pedazos de cuerpo. Él resucitó al cuerpo completo y a veces olvidamos eso. Y yo creo que yo le quedé grande a Dios. A veces usamos términos como esos. O Dios conmigo no pudo. Y tal vez no lo decimos de una manera tan tácita, pero lo decimos cuando decimos no, yo no puedo, no soy capaz, es que nunca me enseñaron. Cuando estamos pensando más en función de nosotros, estamos de alguna manera independizando la cabeza del cuerpo. Y tal vez olvidamos que la cabeza resucitó juntamente con el cuerpo por un nuevo espíritu, que es el que nos inspira. Si seguimos las instrucciones de la cabeza, el cuerpo hará las cosas correctas. No sé si me hago entender. Luego, en ese orden de ideas, dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, de lo que creímos. Y no fue algo que saliera de nosotros, fue un don de la cabeza, fue un don del Padre mismo. Y usted y yo conocemos este versículo mucho, no por obras, para que nadie se gloríe. Y aunque lo conocemos mucho, ¿sabe qué es lo curioso? Que en ocasiones la manera en que juzgamos a otros y nos juzgamos a nosotros mismos es por obras. Déjeme decirle que el hacer no está mal, pero el hacer debe ser fruto del ser. Eso. Y usted y yo estamos aprendiendo a ser hijos de Dios. Esto es identidad. Por eso seguimos hablando sobre identidad. Nos están enseñando en la casa de nuestro papá a ser hijos. Sigue siendo el regalo de Dios que pertenezcamos a su familia, sigue siendo el regalo de Dios que Él nos está enseñando diariamente, sigue siendo el regalo de Dios que crezcamos a su estatura, en su sabiduría. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe por ser mejor que el otro. Sigue siendo la obra de Dios en cada uno de nosotros. Además dice el Señor en Hechos 16, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Recuerdan quién dijo eso? El joven rico. ¿El joven rico? ¿Seguros? ¿Cómo es? ¿Cómo es la pregunta? Perdón. Hechos 16, 30 al 30. Nicodemo. ¿Nicodemo? El carcelero, el que lo sacó de el que lo estaba cuidando en la cárcel. No era Nicodemo, no era el joven rico, pero sí había un hombre inquieto ante los discípulos diciéndoles, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? Ya era un gentil, voy a decirlo en estos términos. Ya no eran los discípulos, ya no era el fariseo, ya era alguien que de alguna manera veía algo distinto en los demás. Y ellos lo que le dicen es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La mayoría de las personas afirman que este es el único versículo que habla de la familia y que sería antidoctrinal pensar que Dios aparta familias porque es una decisión
del corazón, y es personal y es cierto, no estoy diciendo que eso no sea cierto, pero lo curioso es que el Señor llamó familias desde el Génesis. Y el Señor llama familias hasta el Apocalipsis. Porque aún nuestra salvación depende de Cristo. Él hizo una propuesta a todos los hombres porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero aún quien me convence de su presencia, de su divinidad, dice la palabra, si usted recuerda en Romanos 9, dice que el Señor le dijo a Moisés que él del que quiere tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece, cuando él está hablando del faraón. Ah, pero y entonces, bueno, nosotros no podemos decirle al alfarero qué tiene que hacer con el barro. Pero si el Señor te llama a ti, llama a tu casa, bienvenido. Haz la obra que te corresponde, como le fue dicho a Rahab en su momento, que cuando hubiese salvación, los que estuvieran dentro de su casa, de su familia, serían salvos. ¿Cuál es entonces nuestra obra? Ir, negarnos a nosotros para enseñarles a ir a Cristo a ellos. Si esa fuera la obra, pero quien convence en el fondo del corazón sigue siendo Cristo, no nosotros. Nosotros no tenemos esa capacidad. Y es muy difícil cuando uno pretende hacer las funciones del Espíritu Santo. Así que convencer a los demás de que Cristo es necesario. Haga su parte, deje al Espíritu Santo hacer la suya. Por eso es necesario pedirle al Señor algo que Pablo pedía en Efesios. Danos de nuevo. Pídale al Señor porque le dé de nuevo para hablar a otros y comunicar a otros de la salvación de Jesucristo. Porque primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién engendró? El Padre. Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién fue el engendrado? El Hijo. Si amas al Padre, amas al Hijo. Si amas al Hijo, amas al Padre. No se puede amar a uno y dejar de amar al otro. Bien, dentro de ese modelo del hombre, como le decía, la cruz se aplica a cada área. Y a veces nosotros pretendemos vivir la cruz diaria de una manera en que, bueno, yo me puedo negar voluntariamente a esto. Creo que algo que me enseñaba el Señor en este tiempo, un poco recordando el Éxodo en este tiempo, no sé si lo ha leído, pero a mí me impresiona cómo efectivamente hay momentos en que el faraón le dice a Moisés, bueno, pues yo reconozco que sí, que la ha embarrado, voy a decirlo así, parafraseando. Y entonces yo creo que, bueno, ustedes pueden salir con los hombres, es más, vaya y pídale a Dios por mí, pero hasta aquí les permito. De alguna manera, aunque reconocía a Dios como Dios, creía que todo dependía de su control como hombre. Y a veces pasa eso en nuestras vidas, que pensamos que Dios, que la buena voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, efectivamente, pero que a mí me toca tomar decisiones, porque Dios para eso me puso al frente de un ministerio, de una casa, de una empresa, y déjeme decirle que lo que Dios está buscando es dependencia total. Cuando el Señor habla de una cruz diaria, habla de todo. A la cruz no fue solo el cuerpo de Cristo, a la cruz fue el alma de Cristo, a la cruz fue el espíritu de Cristo. Dios no se seccionó para ir a la cruz y a veces olvidamos eso los hijos de Dios. Por eso lo que vamos a ver en el desarrollo de toda esta parte de versículos, porque hoy lo que vamos a ver es Biblia de todas las maneras posibles, va a ser aplicada a esas tres áreas, al alma, al espíritu y al cuerpo, porque necesitamos aprender que a la cruz se va con el espíritu cada día, que a la cruz se va con el alma, con los anhelos, con los deseos del corazón, con las emociones, que a la cruz se va con el cuerpo también. ¿Por qué es necesario que eso pase? Bueno, porque el pecado entró por nuestros miembros y por nuestros sentidos. Lo que vimos, oímos, degustamos, palpamos, tocamos. Recuerde que así empezó Eva, ¿no? Dice que fue agradable a sus ojos. Y después pasó a la mente. Entonces ella hizo todo un análisis de que podía ser como Dios según lo que le dijo la serpiente. Y tomó una decisión que la llevó a muerte espiritual. Eso entró de afuera para adentro. De ahí que
Se produjo primero una muerte espiritual, luego viene una muerte en el alma y las emociones, vino la ruptura como pareja y después vino una muerte física que empezó a verse cuando Caín mata a Abel y todo lo que sucede después. Por eso es que la cruz tiene que ser aplicada a todas las áreas de nuestra vida. Déjeme decirle hoy, tal vez con la mayor certeza de mi corazón, que Dios le ha permitido a usted aprender cosas, una profesión, tener una serie de experiencias que son buenas, no que sean malas. Pero no es para que usted le diga a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Las hemos aprendido para que cuando Dios nos dé una instrucción entendamos la instrucción de Dios, pero no para decirle a Dios cómo es que Él tiene que orar. Creo que una de las cosas que uno va aprendiendo, hablábamos con, ah, con Wilson hace un rato de Martica, y yo le decía, sí, a nosotros también se nos murió un discípulo, que algunos de ustedes conocieron. Eh, y es doloroso, y uno tal vez se pregunta, Señor, oramos por ellos, pero si la voluntad de Dios era tener a sus hijos a su lado, Él está alegre. Tal vez nosotros estaremos tristes porque no estén aquí, pero ellos están mejor que nosotros. Los más dignos de misericordia y de dolor ahorita somos nosotros, no ellos. Una cosa es la perspectiva de Dios, otra cosa es nuestra perspectiva. Y en ese orden de ideas es que tenemos que caminar cada día, aprender a ver desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra. Tal vez por eso las oraciones se vuelven no lo que yo quiero, sino, Señor, ¿cómo quieres tú que ore yo? Creo que es de las cosas que es importante, ¿no? Los discípulos le decían eso al Señor, recuérdenlo, enséñanos a orar. ¿Por qué tenía y era necesario que los discípulos dijeran, enséñanos a orar? Porque uno no sabe pedir como conviene. Es el Espíritu Santo el que sabe pedir como conviene. Claro, tenemos el intelecto, tenemos las intenciones, tenemos todo lo que pareciese ser muy bueno en el alma y aún en el espíritu, con ese nuevo espíritu de vida que Dios nos ha dado. Pero nunca nuestra perspectiva será igual a la de Dios. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a la cruz en el espíritu. Mi espíritu sujeto a tu espíritu, en el alma, mis emociones, mi intelecto, mi voluntad rendida. ¿A qué? A Dios, a sus emociones, a su voluntad, a su intelecto, porque Él conoce mucho más allá y lo hablamos en algún momento, pasado, presente y futuro. En mi cuerpo, porque este es el cuerpo que a veces me pone en luchas, que hace lo que yo no quiero, como decía Pablo, ¿no? Y entonces me toca aprender a sujetarlo para que no me lleve al pecado, sino agradar al Señor, ¿no? Y no nos gusta mucho, pero hay que hacerlo. Eso es parte de trabajar una cruz diaria. Entonces, en el ámbito del espíritu, no solo que el espíritu ya ha sido salvado, no solo lo que nos recuerda Efesios 2:1, que nos dio vida cuando estábamos muertos, a que en delitos y pecados, recordamos lo que hablábamos en las clases pasadas, que decíamos, Cristo murió por sus pecados pasados, presentes y futuros. No crea que el Señor se asusta cuando nosotros cometemos pecado. El Señor eso ya lo tenía fríamente calculado. Ahora, como le he dicho muchas veces, eso no es una licencia para que usted mate o peque. Más bien es licencia para que usted cada vez más y yo nos rindamos a pedirle al Señor, enséñanos a caminar en santidad, en agradarte a ti, que el pecado no tome ocasión. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, dice su palabra en 1 Juan 3:9. No practica el pecado. Sí, caeremos en pecado, es seguro, porque tenemos este cuerpo que todavía nos juega malas pasadas y tenemos un alma que está siendo redimida, que a veces oscila entre dos pensamientos, pero que cada día que se acerca más a esa cruz diaria, elige más por el Señor que por el mundo. Por eso es que ya no lo practicamos, ya no nos deleitamos, ya no invitamos a otros a pecar, sino que por el contrario, como tenemos una nueva simiente, que es la simiente del Padre en nosotros, que es Cristo mismo, ya Él mismo nos redarguye para no pecar. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva familia.
Recuerde la conversación de Nicodemo. Ahora sí vamos a hablar de Nicodemo con el Señor Jesús. Y Nicodemo le está preguntando al Señor, ¿cómo puede ser uno salvo? Usted hace unas cosas que solamente si Dios habita en ustedes, que puede hacerlas. Y él le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le estaba hablando de ese espíritu nuevo. Y le está expresando lo que es nacido de la carne es carne. Ya lo que produjo el vientre de su mamá ya lo produjo. Pero lo que nace de Dios, proviene del Espíritu Santo, espíritu es. Usted recibió a Cristo en su corazón, usted creyó que Dios envió a Jesucristo como Salvador del hombre, que Cristo es el amado de su corazón como lo es el Padre. Usted y yo somos salvos. Tenemos un nuevo espíritu. Que este cuerpo, dentro de esa cruz diaria, va a ser redimido. ¿Cuándo? Bueno, el día que resucitemos en cuerpos glorificados. Y lo está expresando Romanos. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias. Usted y yo tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿Quién es el que gime dentro de nosotros? ¿No decíamos que el Espíritu Santo, el que ora como conviene? ¿Y por qué gime? Porque está esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. El Señor no quiere pedazos míos, el Señor quiere todo de mí. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados en esperanza. Yo creo que tanto Martica como Gustavo están felices allá, pero felices, disfrutándose al Señor porque toda la redención la están experimentando ellos a plenitud. Ellos saben lo que es el gozo de estar en la presencia a plenitud con Cristo. La esperanza que nos puede ofrecer el mundo es una esperanza temporal. Recuerde lo que hablábamos el primer día, la sepultura detiene al hombre natural, nunca al hombre espiritual. Porque el hombre espiritual tiene una esperanza que es contra toda esperanza. Y bueno, nosotros en este momento no vemos la resurrección, la oímos y la vemos, la imaginamos en lo que Cristo nos dejó expresado en su palabra. Y a menos que usted vea a Jesucristo cara a cara, es un asunto de credibilidad. Pero el cuerpo va a ser redimido, porque es la esperanza de los hijos de Dios. Por eso podemos gozarnos con ellos. Como les decía, tal vez los que nos quedamos no nos quedamos tan contentos, pero podemos agradecer que ellos están en mejor condición que la nuestra. Y que para allá vamos todos los hijos de Dios. Hace unas 24 horas mi sobrino montaba dentro de sus Facebook la triste despedida de una compañera que teniendo cáncer adquirió COVID y murió por COVID. Pero venía 2 años luchando con el cáncer, una niña de 23 años. Sentados conversando, yo le decía, mira, entiendo tu dolor y tu tristeza, pero si nunca le hablaste a ella de Cristo, entenderé tu dolor y tu tristeza todavía más, porque no le diste capacidad de esperanza a ella. Pero si le hablaste de Jesucristo y ella conoció a Cristo, ella está mejor allá que acá. No me contestó nada, solo escuchó. Le decía, el verdadero amor se demuestra en esto, en querer anexar más hermanos a la familia. No hay nada que le resulte más fascinante al ser humano que poder reunirse con su familia. Si terrenalmente nos pasa eso, imagínense en lo celestial. No hay nada más rico que cuando uno puede decir reunión familiar y viene papá, mamá, hermanos, primos, sobrinos. Es rico cuando podemos disfrutar de la familia, del amor de la familia. Si esa es una parábola de vida que Dios nos deja en lo físico, imagínense cómo será en lo espiritual. Cuando puedas decir,
Mi hermano está conmigo, mi hermana está conmigo. Y bueno, en el alma, que es tal vez el énfasis más principal al que hacemos en este tiempo de la cruz diaria, porque es donde más estamos librando esas batallas. El Señor expresa en Santiago, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí quiero detenerme y quiero que si tiene su Biblia en la mano, por favor la abra y usted tome un lápiz o un resaltador, porque Jesús nos está expresando nuestra responsabilidad. Dios no va a hacer eso por nosotros. Nos está diciendo qué es lo que nosotros que tenemos que hacer. Y lo primero que dice que tenemos que hacer es desechar toda inmundicia. Para usted desechar algo tiene que identificarlo primero. Y para usted saber que algo es inmundo, tiene que saber que es lo puro para Dios. Por eso es que es tan necesario ir a la palabra. Por eso es tan necesario depender y amamantar de Dios. Nosotros por nosotros mismos no tenemos la capacidad de diferenciar qué es lo bueno de lo malo, a menos que rendidos al Señor y meditando en su palabra, el Señor nos empiece a decir qué es lo que es santo para Él y qué es lo que es inmundo para Él. Y es curioso, ¿no le parece curioso que cuando Noé va a subir al arca ya todo el equipamiento, lo que el Señor le dice es tales animales puros, tales impuros? Cuando Moisés va al monte de Sión a recibir se me fue, los mandamientos, pero también recibe una serie de preceptos del Señor. El Señor le está hablando de animales puros e impuros. El que determina qué es puro o qué es impuro, lo que determina qué es santo o qué es inmundo, es Dios, no yo. Porque Él sabe primero cómo fue creado, cuál es el desarrollo, qué lleva implícito, cuál es la intención de corazón. Esa capacidad no la tenemos nosotros. Pero sí, en la medida en que van desarrollándose los dones, aprendemos a tener destreza sobre eso, dice la palabra del Señor. Luego, si es mi responsabilidad buscar su rostro, aprender lo que Dios llama que es santo y que es inmundo, para aprender a desechar toda inmundicia. Lo segundo que dice que es mi responsabilidad es que debo desechar toda abundancia de malicia. Y déjeme decirle que en el ejercicio diario de la vida y de estar con el Señor, uno aprende a identificar la malicia aún en el corazón de uno. Desechar inmundicia, desechar malicia. Pero también hay una tercera cosa que nos dice, si saco esto, cada vez que limpias y sacas cosas de tu casa, voy a decirlo así, ajustas los muebles para que todo quede nuevamente organizado y limpio. ¿Qué significa? Que hay que llenar de algo, lo que se vacía de un lado debe ser llenado de otro. Y lo que el Señor dice es, si vaciaste de malicia y de inmundicia, entonces debes recibir. Fíjate que es un asunto de soltar para recibir. ¿Qué cosa? Con mansedumbre la palabra implantada. Y hablamos de la mansedumbre como aquello que el hombre ha aprendido a reconocer que Dios es soberano y que cuando te pide algo es porque anhela lo mejor para ti. Puedes recibir la palabra del Señor con la plena certeza de que es buena, agradable y perfecta. Dice la cual puede salvar vuestras almas. Ah, es que el alma no está siendo salva. Recuerde que estamos trabajando en la redención del alma. Que espiritualmente usted si hoy muriera va para la presencia del Señor. Pero está hablando de cómo aprender a cambiar ese chipcito. Luego hay dos responsabilidades, no lo olvide, que es desechar inmundicia y abundancia, y hay una adicional y es recibir con mansedumbre la palabra del Señor. No, pero es que yo esta parte de la Biblia la creo y esta no, eso no dice la Biblia. Dios es veraz y es veraz en todo su ser, integralmente es veraz. Que yo no crea algo no significa que no es cierto. Pero lo que Dios espera de mí como una responsabilidad de hija es que le crea y que reciba su palabra con la debida actitud del corazón, sabiendo que Él es el creador, que Él es el Señor,
que Él es el que está al frente de todo. Allí mismo en el alma, entonces el énfasis principal está en Filipenses. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Muchos usan este versículo para decir que se puede perder la salvación. No, lo que el Señor está expresando a través de la vida de Pablo a los filipenses es que es necesario que yo aprenda a ser responsable de lo que pasa en mi alma. Somos muy dados a culpar a la gente por las acciones que tomamos. No, Pepe me dijo, Juanita me hizo. No, ocuparse de algo significa que yo asuma la responsabilidad delante de Dios. ¿De qué? De esa redención de mi alma, de cambiar los viejos hábitos, pensamientos, vieja manera de mirar las situaciones y recibir con mansedumbre esa palabra implantada ahí para ser puesta por obra bajo la dirección del Espíritu Santo. Y eso es ocuparme de mi salvación en el alma con temor y con temblor, sabiendo que a quien estoy rindiendo cuentas es directamente a Dios, que es el que me está enseñando. Y eso, yo no puedo traspasar esa responsabilidad a otros. Yo no puedo estar culpando a mi líder porque es que él no oró por mí y entonces yo caí en pecado porque él no estaba orando por mí o no me enseñó o no. No, 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 no. Hay una responsabilidad que nunca el Señor le quitará a cada uno de sus hijos y es que tengamos la capacidad de acceder a su presencia en oración y a su palabra. Hay algo que usted nunca le podrá quitar en responsabilidad a sus hijos y es que ellos accedan a estar con usted y usted converse con ellos. Y ellos con usted. Nada peor que un razonero, déjeme decírselo así. Y lo mismo pasa con el Señor. Él espera que usted y yo asumamos una responsabilidad en ese ámbito. Qué bueno y gloria a Dios por los pastores, por los líderes que nos ayudan y nos enseñan. Gloria a Dios por los maestros que en un colegio nos enseñan a desarrollar intelecto, pero nunca la función de un padre será reemplazado, ni de una madre. Nunca el Espíritu Santo cede su responsabilidad a nadie, ni el padre, ni el hermano mayor. No crea que si el Señor no lo hace, no lo permite que lo hagamos en una parábola de vida, mucho menos Él lo hará. Y de ahí que ahí sí hay una responsabilidad de ocupación de nuestra salvación, no de cualquier manera. Creo que esto es algo básico, por eso le digo, vamos a estar mucho en los versículos bíblicos, pero aquí coja su resaltador, su lápiz, lo que quiera, pero empecemos por aprender algo. Dios tiene responsabilidades, porque Él es la verdad. Pero algo que vamos a aprender en la revelación es, ¿a quién le compete hacer qué? Yo tengo que aprender a asumir mis responsabilidades delante de Dios, así como Él ha asumido las suyas. Yo tengo que aprender a desechar la inmundicia y la abundancia de malicia. Yo tengo que aprender a recibir con mansedumbre su palabra. Yo tengo que aprender a ocuparme de mi salvación. Nadie lo va a hacer por mí. Como le digo, el orar, el ir a la palabra, el meditar en ella, en obedecerla, eso no depende de un tercero. Siempre será una responsabilidad personal. Recuerde a los cristianos de Berea en Hechos. Ellos diligentemente iban y buscaban si lo que les decían era cierto. Por eso es que no hay disculpas delante del Señor, como, es que a mí me engañó Pepe, Juan o Jorge. Bueno, déjenme decirle que Proverbios dice que uno no debe dejarse engañar. Uno, esa es una responsabilidad del ser humano. Porque para eso está la palabra del Señor, viva, eficaz, que penetra hasta atravesar el alma y el espíritu, o sea, que discierne las intenciones del corazón. O sea, que si hay alguien que me puede estar diciendo, ojo, que lo están engañando, ese es Dios. Por eso es que Eva no tenía manera de disculparse. Porque generalmente somos engañados cuando no contamos con Dios.
Bien, el modelo del hombre no voy a trabajar sobre eso, sino por eso termino esta primera parte dándole el bosquejo general. La esencia de la cruz es no yo, sino Dios. Ahora entiende por qué la esencia de la cruz es esa. Y quisiera parar en este momento y pedirle que cierre sus ojos, incline su rostro. Es un asunto entre usted y Dios. Somos hermanos, la familia está reunida, pero siempre esto será un asunto personal. Y si usted quiere ir en pos del Señor, puede decirle hoy, Señor, yo quiero ir en pos de ti, aunque esto implique que cada día me tenga que negar, tomar mi cruz cada día y seguirte. Y necesito aprender a poner a todos los demás seres humanos que están a mi alrededor en la posición correcta, sabiendo que son valiosos, que son hermosos, que los hiciste para gloria tuya, los pusiste a mi alrededor para comunicarles a Cristo y para ser enseñados por ellos, pero ellos nunca tendrán la última palabra en mi vida. Quien tiene la primera y la última palabra en mi vida eres tú. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, seguimos con la primera parte que vamos a estar hablando hoy, es ¿qué tiene que ver la cruz diaria con la mente? Bueno, se trata de no mis perspectivas, o no mi manera de ver la vida, pero la manera de Dios, la perspectiva de Dios determinará qué cosa, mis pensamientos. Ojo con esto. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque las grandes crisis del hombre nacen en sus pensamientos. Vamos a verlo más adelante. El problema nunca será la situación, recuerde eso, nunca. El problema siempre será es cómo enfrento una situación. Y yo puedo enfrentarla desde mi perspectiva o yo puedo enfrentar una situación desde la perspectiva de Dios. Si yo la enfrento desde mi perspectiva, en mi limitada condición humana, no podré visualizar ni encontrar respuestas porque todo está sujeto a lo que yo puedo controlar y entonces lo que no puedo controlar, ¿qué pasa? Y eso genera frustración en el corazón del hombre. ¿Recuerda que hablábamos todo lo que se daba dentro del alma? Entra la frustración, sale con hostilidad. Y viene toda la serie de alternativas que se presentan en nuestra cabeza, psicosis, enfermedades, o traigo la situación delante de Dios, le digo que me deje verla desde su punto de vista y que me diga cómo debo proceder. Esos nuevos pensamientos implantados por el Señor, por su palabra, no solamente están mirando la situación al momento, están mirándola a futuro, porque el Señor sí ve el futuro. Y están cerrando puertas del pasado que no convenía. Por eso entro en un nuevo pasado y es el pasado de Cristo. Entonces, respecto de mi mente, tengo que aprender a ver desde la perspectiva de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Bien, ¿qué significa eso? Creo que hoy, no porque no lo sepan ustedes, pero una de las primeras cosas que influye en la mente de un hombre es ser un espíritu con el Señor. Porque los cambios vienen del hombre interior, no del hombre exterior. Recuerde que nuestro hombre interior está creciendo mientras nuestro hombre exterior se está desgastando. Y déjeme decirle que es tal vez uno de los grandes principios que más lastiman al hombre respecto de lo que es la fornicación y el adulterio. Esta es una de las maneras como la misma Biblia expresa por qué el Señor cuida del matrimonio. Porque cuando la pareja consuma un matrimonio, se unen en un solo espíritu. Las matemáticas de Dios dicen 1 más 1 es 1. Las matemáticas de Dios no dicen como el hombre 1 más 1 es 2. No, para el Señor 1 más 1 es 1, porque se fusiona cuerpo, alma y espíritu. Luego,
Si usted se da cuenta de una pareja que ha permanecido, llegan a parecerse físicamente, pero también llegan a parecerse en su manera de pensar, y es tan real. Bueno, yo no sé si alguna vez les contaba, a mí me impresionaba que cuando éramos pequeños y estábamos de pronto todos en la cocina sobre las 5 o 6 de la tarde, mi mamá decía términos como, suenan pasos de animal gigante, y todos la mirábamos como, ¿qué es eso, mamá? Su papá está por ahí, no debe demorar en llegar. A mí me impresionaba verla a los 10 minutos, ¡tra! Se oía la puerta abriéndose. Bueno, ¿y eso cómo pasa? Bueno, eso es ser uno. Ahora, ¿cómo se lo explico espiritualmente? No sabría decírselo. Pero hay tal fusión que pueden identificarse como pareja. Cuando Cristo llega a mi vida, 1 más 1 es 1. Él y yo somos uno. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque Él empieza a comunicarme su palabra, yo empiezo a rendir mi vieja manera de pensar y entonces empezamos a tener un mismo pensamiento y caminamos en la misma dirección. ¿Recuerda lo que le decía? ¿Andarán dos de acuerdo, dos si no estuvieran de acuerdo? Caminamos en el mismo sentido. ¿Cómo más? Bueno, puesto que estoy unido con Cristo en mi espíritu, yo he estado unido con Cristo en su muerte. Ojo con esto. Tengo que recordar cada día que yo ya no vivo para mí. Necesito aprender a enseñarle a mi mente. Escúchame bien, uno sí tiene que enseñarle a la mente, así como la mente aprendió a levantarse temprano, a ir al colegio, a tomar, a cepillarse los dientes, a tomar el baño del día. Su mente también debe aprender a recordar que usted ya no vive para usted. Que no se trata de ir, ¿qué de lo mío y yo qué quiero y mi desarrollo personal? No, no. Si yo quise seguir a Cristo con la condición de negarme, de tomar la cruz y de seguirlo, ya no vivo para mí. Como la decisión, y por eso vuelvo al matrimonio, por eso para el Señor no es un asunto de firmamos un papel, no es un asunto de claro, el mundo y el diablo nos lo quiso hacer ver así para que lo menospreciáramos. Es que este es un asunto de contrato. ¿Y quién tiene obligaciones? No, 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 no. El matrimonio para el Señor es un asunto de rendición y entrega total. Ya no vivo para mí, vivo para la otra persona. Vivo para Cristo, en el caso del matrimonio de Cristo y la iglesia. El día que Cristo entró a mi corazón y tomé la decisión de seguirle, ya no vivo para mí. Vivo de acuerdo a lo que Él diga. No me dejes olvidar, Espíritu Santo. Además dice que también debo recordar que estoy unido a Cristo con su sepultura. Bien, recuerda que hablábamos de entrar en la intimidad, cerrar la puerta tras de sí, morir a mi carne, porque en la sepultura lo que hacen es que los gusanitos salen y se comen la carne. Bien, la Biblia lo expresa en Romanos como sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Sabe dónde se destruye el cuerpo de pecado? En la intimidad con el Señor, cuando la carne es consumida. ¿Para qué? A fin de que no sirvamos más al pecado. Si usted y yo no somos mujeres y hombres de oración y de palabra, rara vez podremos ver la victoria sobre el pecado. Vuelvo y le digo, no se trata de las tentaciones afuera, no se trata de si me ayudaron o no allá afuera. Esto sigue siendo una responsabilidad de qué pasa tras la puerta. Estoy muerta, me debo a Cristo por estar unida a Él en su muerte. Estoy unida a Él en su sepultura, necesito intimidad, necesito rendición, necesito que muera mi carne para que no tome dominio el pecado.
Estoy unida con Cristo en su resurrección. ¿Qué significa? Tengo una nueva manera de pensar. Dice Romanos 8:1, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea que salgo de esa habitación con una nueva perspectiva de vida, con la de Dios. Sé que puedo enfrentar bajo su cuidado, su protección, su dirección, ese nuevo día, esa nueva tentación que pueda llegar. Aún adentro puedo decir, como nos enseñaba en el Padre Nuestro, líbrame de la tentación, no me metas en tentación, porque voy con una nueva mentalidad. Y también, entonces, respecto del alma, estoy unida en su ascensión. Usted y yo posicionalmente somos redimidos y estamos sentados a la diestra del Padre. Ah, sí, eso es etéreo. ¿Cómo entender eso? Bueno, entender eso es que si yo resucité con Cristo, yo busco lo que Él busca. ¿Qué está buscando el Señor? Que yo tenga carro, casa, beca, una linda figura, esté bien maquilladita, tenga una carrera. No, 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 no. Yo busco las cosas que Él busca. Sus sueños son mis sueños. Su anhelo es mi anhelo. Su deleite es mi deleite. Y las cosas de Dios son eternas. Por eso dice el versículo de Colosenses, y pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Nos tiene que recordar la razón de por qué buscamos lo eterno. Porque yo ya no me debo a mí misma. Yo me debo al que es mi dueño, mi Señor. Tal vez algo que me encantaba hoy que comprendía es, usted no oye el término que Dios es jefe en la Biblia, pero usted sí oye un término en la Biblia que dice que Dios me amó y que es mi amo. Y aunque la diferencia entre esas dos palabras es solamente una tilde, voy a decirlo así, me está hablando de que el amo lo hace por amor. Yo ya no me debo a mí misma, yo me debo a Cristo. Por lo tanto, yo sueño lo que Él sueña, pienso lo que Él piensa, hablo como Él habla, me metí en su familia, en su corazón. Y tal vez por eso, como cuando se realiza un matrimonio, y le estaba hablando del matrimonio, el fruto de la unión que Dios bendijo es la prolongación de la existencia, dice la canción. Bueno, como estoy unida con Cristo en mi espíritu, entonces Él es la vid verdadera y yo soy el pámpano, se da el fruto. Yo permanezco en Él, Él permanece en mí. Él me ha limpiado. Ya estamos limpios, no nos tienen que volver a estar limpios, que limpia. Recuerda a Pedro, Señor, pero no, tú no me limpias los pies, pero tengo que hacerlo, Pedro, entonces láveme todo. No, usted ya está limpio. ¿Por qué los pies? Recuérdelo, nuestro caminar diario. Ya no practicamos el pecado. Sí, pecamos y Él nos limpia, pero eso es mínimo comparado a una limpieza que Él ya hizo en la cruz por nosotros. Y no llevamos fruto porque, ay, qué buena que es la Heidi, o qué bueno que es Pepito Juanita. No, no, no. Damos fruto porque Él es nuestro alimento, Él pone la semilla, Él nos lleva a producir como un acto natural el fruto. Por eso Él afirma que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Él es el tronco, Él es el que... Y el Padre es el labrador, ¿no? Él es el que se carga de hacer la obra. Nosotros tan solo somos la extensión de Él. Y de ahí lo que le decía, los frutos de la unión que Dios bendijo es la prolongación de la existencia. El fruto se da como algo natural. Yo digo que a mí me encanta porque usted no ve, nunca verá a un manzano pujando para dar manzanas, ni nunca verá ningún árbol que produzca fruto pujando. Es un acto natural de absorber el agua de vida, es un acto natural de estar enraizado en la tierra fértil, es un acto natural que produce el árbol y el árbol es Cristo.
Yo tan solo la extensión de Él, si así se puede decir. Luego, los frutos se van a dar como algo natural que fluye, el fruto del Espíritu y el fruto de los discípulos. Entonces, en mi mente estoy identificada en su muerte. Ya no yo, sino Cristo. Me debo a Él. En su sepultura, muerte a mi carne. En su resurrección, una nueva Heidi que fluye. En su ascensión, una nueva manera de ver la vida, pensando en lo eterno. En su fruto, porque es algo natural que Él produce fruto de esa hermosa relación. Y entonces podemos decir que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Saberlo, vivirlo, es empezar a ver distinto la vida. Es anhelar estar en su presencia, ya no solo temporalmente, sino definitivamente. Por eso tal vez déjeme decirle, no sé si usted lo tome a mal, discúlpeme, no es esa mi idea, pero yo sí envidio a Marta y a Gustavo. Ellos están experimentando la gloria a plenitud. Ya no es una esperanza para ellos, ya la están viviendo. Nada más deseable que estar con el ser amado. Nada más sublime que poder mirarle a los ojos, tal vez levantar las manos y tocar su rostro, abrazarse a él. Déjenme decirle, es maravilloso. Si Él está en mí, siempre en Él habrá esperanza. Y entiendo que entonces fui creada para alabanza de la gloria de su gracia. Y en esto me permite sentirme aceptada. Cuando encuentras ese propósito de vida, cuando encuentras todo lo que definitivamente estabas buscando. Que a veces estamos buscando eso más afuera que adentro, donde lo tenemos todo. Y aquí que nosotros seamos nuevas criaturas, dice la palabra en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no te aferres más a un pasado que no tiene que ofrecerte. Aférrate al pasado en Cristo y a un futuro de esperanza. He aquí todas son hechas nuevas. Tal vez quisiera cerrar con esta pregunta. ¿Rendirías tus perspectivas carnales y abrazarías a Dios en verdad y fe? Cerrando con el mismo versículo que habría: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es un asunto de decisión, porque el alma, recuerde que hay emociones, hay voluntad y hay intelecto. Nadie puede rendirse por usted. Nadie podrá nunca tomar esa decisión por usted. Ni siquiera Dios, déjeme decirle en el buen sentido. Él de pronto nos irá enrutando y Él cumplirá la buena obra, porque Dios no falta a su palabra. Pero déjeme decirle que la rendición por genuino amor es mucho más espectacular que por golpe. Tal vez nos han enseñado que hemos sido formados o con cincel o con pincel. Bueno, si hemos recibido buenos cincelazos, aprendemos a valorar los pinceles, ¿no?, de Dios. Y nadie lo podrá hacer por usted. Entonces, en ese orden de ideas, tal vez le quiero desafiar en esta noche. Si usted quiere rendir sus perspectivas carnales y abrazarse a Dios en verdad y en fe, le pueda decir eso al Señor en esta noche. Usted pueda inclinar su rostro y pueda decirle: Señor, ya no quiero seguir luchando en mi mente, ni con mis emociones, ni con mi voluntad, ni con mi intelecto. No se trata de lo que yo pueda hacer bien o no. No se trata de lo que pueda ver y que me agrade y que quisiera alcanzar. Si es tu decisión, puedas decirle: Señor, a partir de hoy me rindo. A partir de hoy renuncio a todo esposo, esposa, hijos, padres, que tomen el lugar correcto para que yo me pueda abrazar a ti.
A partir de hoy, Señor, yo en verdad anhelo aprender la intimidad y el valor de la oración y la palabra y el meditar en ella. Y el poder salir a vivir una vida distinta, no sujeta a las pasiones carnales. He anhelado un evangelio diferente y un evangelio como el que hizo Jesucristo. Permíteme a partir de hoy vivir un evangelio distinto y comunicarlo a los hombres. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que me capacites por tu Santo Espíritu, que el hombre y la mujer que salgan de la habitación cada día sean resucitados por ti. A partir de hoy enséñame a ver desde tu perspectiva, asumir mis responsabilidades contigo y ver cómo tú obras sobrenaturalmente. Enséñame a trabajar en la redención de mi alma con temor y temblor. A partir de hoy, permíteme ver un hombre y una mujer diferente, la que tú llamaste en la eternidad. Y dale gracias al Señor. Bendícele porque Él es quien ha hecho cada cambio, cada transformación en tu vida, pero muy seguramente anhela que lo hagas a pasos más agigantados hoy, que eres más consciente. A partir de hoy, Señor, marca una línea de diferencia en mi vida y yo pueda experimentar más tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús y en la unidad de tu Santo Espíritu. Amén y amén.